Armando tu viaje a París, hay dos cosas en las que seguramente estés pensando: dónde alojarte y qué ver en cada uno de los distritos, los llamados arrondissements de París. Como decíamos, estuviste seguramente planeando qué ver en la ciudad, pero ¿en dónde están ubicados cada uno de los lugares a visitar? Y lo segundo, ¿en dónde alojarse para poder disfrutar más de París? Habrás escuchado o leído sobre el primer arrondissement, el segundo arrondissement, pero ¿qué son los arrondissements? Los llamados arrondissements son los distritos en los que París está dividido. Se divide en 20 distritos y en cada uno de ellos encontrarás diferentes atracciones, así como buenas razones para alojarte en los mismos. Aparte de la cercanía a museos o diferentes atracciones que quieras visitar, ten en cuenta seguridad, cercanía con estaciones de metro y lugares gastronómicos con que cuenta la zona para poder aprovechar bien del lugar. En resumen, lo que tratamos de buscar es una buena relación entre el precio y lo que la zona nos ofrece. Vemos acá un mapa con las zonas marcadas. Como verás, los distritos se van distribuyendo en forma de caracol. Pero visto el mapa ya estarás deseando comenzar. Acompañantes de viaje, ¿preparados para recorrer París? ¡Adelante! Distrito número 1. El primer distrito es muy turístico. En él vas a encontrar lugares como el Museo del Louvre, el Palais Royal y el Jardín de las Tullerías. Es una zona muy interesante y turística. Estarás muy cerca de los lugares que piensas visitar, pero debido a todo esto, los precios de los alojamientos resultarán algo elevados. De todos modos, siempre chequea, porque pueden aparecer algunas ofertas o algún hotel más económico, y puede ser que esta sea la zona en la que sueñas quedarte. En nuestro blog te dejamos un artículo detallado con cada una de las zonas y opciones de hoteles para cada una de ellas. Así que es una muy buena idea armarte un mapa, marcar los lugares que quieres visitar y tratar de reunirlos por zona y así poder distribuirlos en los días que estés de estadía en la ciudad. Chequea los horarios también de los lugares que quieres visitar, porque sería muy feo llegar y que ya haya cerrado. Todas estas son pequeñas cositas que hago antes de organizar el viaje para poder disfrutar más de la ciudad. Segundo distrito de París. Tienes la ventaja de estar muy cerca del distrito 1, por lo que si lo eliges para alojarte estarás muy cerca de las anteriores atracciones y quizás puedas conseguir un precio algo mejor. El segundo distrito de París es el más pequeño. Se encuentra acá el viejo edificio de la Bolsa y la Biblioteca Nacional. Lugares para visitar pueden ser el Cine Grand Rex, el cine más grande de Europa, un edificio Art Deco creado en 1932. Las Galerías Vivien, que aunque no tan conocidas como las Lafayette, no dejan de ser hermosas. Tercer y cuarto distritos de París. Ya en el tercer distrito encontramos al nombrado barrio Le Marais, el cual tiene un encanto muy especial y varios museos. En esta zona se destacan varios lugares para comer y uno de ellos es el Marché des Enfants Rouges, el mercado de los niños rojos, un lugar que merece una visita. Les dejo acá el enlace de nuestra anterior visita donde fuimos a almorzar al mismo. Llegando al límite del arrondissement 3 con el 4, tenemos la Plaza de los Vosgos, una de las plazas más bonitas de París, aparte de encontrar allí la casa de Victor Hugo. Chequeen nuestra lista de reproducción porque todos estos lugares ya los visitamos en anteriores videos. El barrio Le Marais es sin lugar a dudas una de las zonas con mucho encanto en París para alojarse. Elegir un hotel acá puede resultar una muy buena idea. Luego de cruzar la Plaza de los Vosgos y seguir en el barrio de Le Marais, seguimos caminando hacia el Sena. Estamos ya en el cuarto distrito de París.
Es este otro de los muy conocidos, ya que en él encontramos algunos de los puntos más visitados de la ciudad. ¿Vale la pena alojarse en el mismo? El precio será algo elevado y quizás tiene lugares muy cerca de esta zona con más cantidad de alojamientos como para poder hacer una búsqueda más exhaustiva y así encontrar el alojamiento ideal en calidad-precio. En esta zona encontramos el Centro Pompidou, el Hotel de Ville, la Torre Saint-Jacques y la Isla de la Cité. Se destaca en esta última la Catedral de Notre Dame, la cual resultó muy golpeada por el incendio ocurrido en abril de 2019. Actualmente está en restauración. Igualmente no ha perdido su majestuosidad y magia. Nos tocó verla en todo su esplendor en el viaje anterior. Pudimos subir a sus torres, lo tenemos en un video si lo quieren ver, y nos tocó desgraciadamente verla en este viaje a poco tiempo de haberse producido el incendio. Si ven la filmación, cuando la tomamos de frente no se nota, prácticamente no he agregado tomas desde el costado y del fondo. Quinto y sexto distritos de París. Llegamos ahora al quinto distrito. Estamos en el encantador Barrio Latino. En esta zona nos alojamos ahora la última vez que visitamos la ciudad. Nos quedamos en el Hotel Europe Saint-Severin. Fue muy acertado. Las habitaciones son pequeñas, pero como lo son siempre en las ciudades francesas, el desayuno está bastante completo y si viajas con coche tienes un parking muy cerca. El precio es elevado, sin lugar a dudas, por lo menos en la fecha que nosotros fuimos en el mes de mayo. El quinto distrito es una zona con muchísimo encanto. Podrás acá visitar lugares como el Panteón, la Sorbona, la librería Shakespeare, la iglesia Saint-Severin, pero lo mejor de todo, perderse por sus calles que tienen ese aire tan parisino. Es una zona que aparte de su encanto puede llegar desde la misma muy rápidamente, a tan solo unos pasos, a lugares como Notre Dame, la Conciergerie o la Saint-Chapelle. Desde este barrio, precisamente desde la fuente Saint-Michel, ubicada en el límite con el sexto distrito, salen los free tours de Saint-Demans. Como siempre les decimos, son una gran opción para tener el primer contacto con la ciudad. En nuestra anterior visita también hicimos el tour, no lo hicimos ya ahora porque hicimos un recorrido más tranquilo, tratando de disfrutar y solamente caminar. En este barrio latino encontrarás también muchísimas ofertas de hoteles. Los precios varían bastante, así que a buscar, pero es muy posible que puedas conseguir una buena oferta. De todos modos, no estamos alejados del centro, es una zona céntrica, piensa que los precios van a ser elevados. Te volvemos a repetir, tenemos un artículo en el blog muchísimo más detallado, incluso con opciones de hoteles para que puedas ver y chequear los precios. Las recomendaciones para todas las zonas, pero zonas tan especiales como las 5 y las 6, donde tenemos a este barrio latino y a este barrio Saint-Germain, son caminar. Las callecitas tienen un encanto muy especial, sentirás París. Pegado a este distrito encontramos el número 6. Es acá donde se ubica el barrio Saint-Germain-des-Prés, los jardines de Luxemburgo y su palacio, o la iglesia Saint-Sulpice, que aparece en el Código Da Vinci. Es otra zona encantadora para alojarse.
Distrito número 7. En el séptimo arrondissement encontramos a la famosa Torre Eiffel. Encontramos a la famosa Torre Eiffel, el Champ de Mars, el Museo de Orsay y Los Inválidos, con la tumba de Napoleón, entre otros muchos lugares para visitar. Como todas las zonas que vimos hasta ahora, tiene su encanto, por lo que buscar hotel en la misma es un intento que seguramente harás. Más allá de si te alojas o no acá, y de que vayas a la Torre Eiffel durante el día, no puedes perdértela durante la noche, porque el espectáculo de verla iluminada es simplemente maravilloso. Particularmente no es de las zonas que elegiría para alojarme, pero sí lo hicimos la otra vez y lo volvimos a hacer ahora, ir a visitarla de noche, tomarte el subte, estés en la zona que estés y llegar a la Torre Eiffel para verla iluminada. Como estamos viendo, las opciones para alojarse en París son muchísimas, pero estamos todavía hablando de zonas muy céntricas, en donde los precios van a tender al alza, generalmente en casi todas las temporadas. Y llegamos al octavo distrito. El octavo distrito es muy glamoroso. Champs-Élysées, el Arco de Triunfo, la Plaza de la Concordia, el Lido de París, la Iglesia de la Madeleine, tiendas y bulevares caracterizan a esta zona. Como imaginarán, es una zona elevada de precio en cuanto al hospedaje y también a la hora de almorzar o cenar en la misma. Aunque si quieres darte un gusto, buscando con mucha paciencia, puedes encontrar algún hotel accesible al bolsillo. Así nos pasó en nuestro anterior viaje y pudimos alojarnos cerca de Champs-Élysées y el Arco de Triunfo. El alojamiento elegido fue el Hotel My Flowers, una zona tranquila, habitaciones tamaño normal y buena atención. El Arco de Triunfo es uno de los miradores de la ciudad al que recomendamos subir. Te dejamos acá el video que hicimos anteriormente con los mejores miradores de París. Pero las vistas que obtienes desde encima del arco son muy atractivas. Noveno distrito de París. En el noveno distrito encontrarás el majestuoso Palais Garnier, el edificio de la ópera. Hacer un recorrido por el interior del Ópera Garnier es algo que no te puedes perder. Más adelante subiremos un video con la visita que hicimos esta vez, pero ya tenemos otro de nuestra anterior visita también. Es un lugar que nos encantó y volvimos a visitarlo. El otro punto a destacar en este distrito son las Galerías Lafayette. Entrar a este edificio es magnífico y gratuito, siempre y cuando no compres nada, claro, por lo que una visita no te la puedes perder. Tip: en el último piso encontrarás una terraza desde la cual obtener unas muy lindas vistas de la ciudad. Es uno de los miradores a destacar en París. Las otras galerías a destacar en la zona son las Galerías Printemps, aunque no tan nombradas, vale la pena arrimarse para ver su bonito edificio. Como verán, a medida que vamos pasando las primeras zonas,
todas están distribuidas en forma de espiral en la ciudad, nos vamos dando cuenta que cada una de ellas cuenta con atractivos que las hacen merecedoras de quedarse en ella para disfrutarlas, ¿o no? También, como decíamos, el tenerlas agrupadas por zonas a las atracciones o a los lugares que queremos visitar es una muy buena idea para no perder tiempo en la ciudad. La ciudad es grande, tiene mucho para hacer y si van pocos días van a querer disfrutarlos. Distritos 10, 11, 12 y 13 de París. En el distrito número 10 encontramos a las estaciones Gare de l'Est y Gare du Nord. Es muy posible que arribemos a ellas desde donde lleguemos o que partamos desde ellas hacia un nuevo destino. Encontrarás varios alojamientos cerca, si bien quizás no es uno de los lugares más interesantes para hospedarse, porque cerca de las estaciones, como pasa en casi todos lados, a la noche puede no resultar tan seguro. Si bien es verdad que puede ser una opción muy cómoda para moverse y los precios suelen ser algo menos elevados. En el número 11 llegamos a la Plaza de la Bastilla. Es esta una zona muy animada a la noche y buscar hotel en la misma, cerca del tercer distrito, es una buena opción. Pegado a la Bastilla encontramos el distrito número 12 y con él la Ópera de la Bastilla, quizás no tan conocida turísticamente hablando. Aunque algún alojamiento cerca de la Ópera de la Bastilla, el barrio Bercy o cerca de Gare du Lyon puede ser una opción para quedarnos. Y llegamos al 13º distrito de París. La Plaza Italia es quizá uno de los puntos neurálgicos y si quieres encontrar algún alojamiento barato, cerca de ella es una muy buena opción. Distritos 14, 15, 16 y 17. En el distrito 14 llegamos a Montparnasse. Si estás buscando cuidar presupuesto, esta es una muy buena opción. El alojamiento seguramente será algo más barato que en las zonas más céntricas. Es seguro y estarás muy bien comunicado por el metro con las mismas. El distrito 14 es una buena opción en París donde alojarse. Aunque ya en el límite con el distrito 15 tienes la Torre Montparnasse, desde donde obtendrás unas muy lindas vistas desde París. Aparte, desde la misma podrás ver la Torre Eiffel. En esta zona encontramos a las famosas catacumbas de París. Si te animas debe ser un recorrido interesante. Nosotros aún no lo hemos hecho, pero en verdad es algo que tengo muchas ganas de hacer, así que para la próxima ya está anotado. Distrito número 15. Distrito número 15, también llamado Vaugirard, es una zona tranquila pero muy poblada de la capital. Como atracciones tiene la que nombramos recién, la Torre Montparnasse, y el no tan conocido Parque Citroën, en donde se encuentra el globo, que es el balón de París, al que puedes subir y obtener desde ahí unas vistas muy lindas de la ciudad. Nosotros lo hicimos en nuestro anterior viaje y nos encantó, fue una experiencia preciosa, no es tan conocido, sale de lo común. Y no encontramos, por lo menos nosotros, no encontramos gente haciendo cola para hacer la visita. Se los recomiendo, está divertido. Está pegado al Sena y al distrito número 7. Es una muy buena opción en París para elegir en dónde alojarse y no tan turístico, lo que es una muy buena idea para poder encontrar algo más barato. Es claro que como los distritos van en forma de espiral, los mismos van tocándose entre sí. Por eso es que el número 16 queda al lado del 7 y por lo tanto toda esta zona está cerca de la Torre Eiffel. Conclusión, los alojamientos vuelven a ser más caros. El distrito 16 está cruzando el Sena y encontramos en él los jardines y la explanada Trocadero, desde donde tenemos unas vistas privilegiadas de la Torre Eiffel. Si estamos pensando en dónde alojarnos en París, es quizá uno de los puntos en que buscaremos, aunque obviamente el precio será algo más elevado que en otras zonas. Pero bueno, intentemos. Quizás un poco más alejado de Trocadero encontraremos algo acorde a lo que queremos gastar. El distrito 17 se extiende más allá del Arco de Triunfo. En él se encuentran varias embajadas y consulados. Si bien tiene pocos lugares de atracción como para el turista, puede que encuentres algún alojamiento algo más barato y esta sea tu opción de dónde alojarse en París. Recuerda siempre buscar que la estación de metro te quede cerca y te resulte
fácil y rápido trasladarte a las atracciones durante el día. Llegamos al Arrondissement 18. Llegamos a Montmartre. Es uno de los barrios más afamados de París. Montmartre, el barrio de los artistas. A la hora de buscar dónde alojarse en París, siempre lo tomamos como opción. Es una zona con muchísimo encanto, de visita obligada si estás en la ciudad, pero a la noche debes andar con un poco de cuidado, por lo menos eso es lo que recomiendan muchas personas. De todos modos, encontrarás a muchas personas que se han alojado en la misma. De hecho, en el video anterior estuvimos hablando con David, que se alojó ahí, que le encanta la zona. Pero bueno, quizás yo extremo demasiado los cuidados cuando viajo. Es una zona que no me la perdería nunca durante el día. Es de los lugares más bonitos y bohemios de la ciudad. Es de esos lugares que dices, bueno, sí estoy en París. Esto es lo que vi en las películas, esto es lo que soñé. Bueno, encontrarás en esta zona el Sacré-Cœur, el Moulin Rouge, el Muro de los Jetem e infinidad de rincones maravillosos, aparte de unas vistas estupendas. La recomendación, piérdete por sus calles, detente a ver los cuadros que están realizando los pintores, detente a ver los cuadros que tienen pintados. En algunos te pararás enfrente y dirás, no, esto no es una pintura, esto es una foto. Y te vas a quedar un rato mirándolo y realmente vas a ver la calidad de algunas pinturas que encontrarás allí. Un barrio cargado de historia, de todos los artistas que allí vivieron, de todos los pintores. Encontrarás el Museo de Dalí. La verdad que es una zona súper interesante que recomendamos hacer. Les dejo el enlace de la anterior visita que hicimos, que tenemos un video solo sobre Montmartre, pero en breve estaremos subiendo más imágenes del mismo. Por último, para despedirnos, nos quedan los distritos 19 y 20. Un tanto más alejado, el distrito 19, tenemos en el parques muy bonitos como el Parque Villette y el Parque de Bois-Chaumont. Y en el distrito número 20 encontramos el cementerio de Père Lachaise, lugar donde descansan personajes ilustres. Es un lugar muy visitado. Quizás estas zonas resulten un poco alejadas a la hora de buscar alojamiento, por lo tanto, en caso de elegirlo, repito, busquen que esté cerca de una estación de metro. Acá a grandes rasgos, los que son los 20 distritos, las atracciones que tienen en cada uno de ellos. Por supuesto que nombré a las atracciones principales, tienen muchísimas más cosas para hacer en cada uno de ellos, pero no olviden lo principal, perderse caminando por sus calles. Solo piensen eso, caminen y recorran esta ciudad maravillosa. Bueno, acompañantes de viaje, si les ha gustado este recorrido por París, yo encantada que lo hayan disfrutado conmigo. No olviden suscribirse, darle like y los espero en los próximos videos que haremos sobre esta ciudad tan bonita.